Último tramo de Entre Líneas, es con mucho gusto, se los habíamos prometido. Vamos a recibir al director de la DINARA, Daniel Girardoni. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchos temas también para conversar con usted, Girardoni. En primer lugar, ¿qué pasó con los interesados de Fripur? ¿Aparecieron, no aparecieron? ¿Hay un interés efectivamente formal? ¿Hay alguna presentación ante las autoridades? Ese es un tema que trasciende a DINARA y creo que hay que manejarlo con mucha precaución. Esto recién está empezando. Lo que nosotros podemos decir es que han habido interesados en el pasado y seguramente van a haber en esta etapa. Nosotros no hemos tenido todavía contacto con ninguno, lo que estamos siguiendo es la operativa de la fábrica, que tiene una custodia de lo que es alguna mercadería que todavía tiene en depósito. Las cámaras tienen que funcionar, tienen que mantener los registros. Para nosotros Fripur sigue siendo una empresa habilitada y por lo tanto habrá que ver cómo entre los distintos ministerios que tienen incidencia en esto se desarrolla de acá en más el proceso, ¿no? Usted decía, en el pasado siempre hubo interesados por Fripur. Ahora le pregunto, ¿es pensable que efectivamente ahora en esta etapa lleguen inversores cuando desde el propio sector industrial, la propia Cámara, la industria pesquera dice que se está en una época de crisis? El momento no es el mejor, pero nosotros somos optimistas porque la pesca en el mundo es una industria muy dinámica. La región en sí, yo lo he mencionado, uno de los problemas de la pesca en Uruguay es la competencia que tiene y muchas veces de flotas de altura que operan en la región. Bueno, a lo mejor hay interesados de esas flotas por cambiar su manera de operativa, ¿no? ¿Qué va a pasar con los permisos de pesca que tiene Fripur? Los permisos de pesca es un tema que hay que analizar, pero por ahora los permisos siguen perteneciendo a la empresa Fripur y creo que lo que se debería tratar, más allá de cómo evolucione esto en estos próximos meses, es que, porque creo que es el interés de todos, es que la empresa pueda encontrar un inversor por el todo que permita la mayor inserción, sobre todo de la fuerza laboral, ¿no? Bien, ¿qué pesó más, si tenemos que poner una balanza, Girardoni, las dificultades y el peso arancelario o el cierre de mercados importantes como el de Nigeria? Ahí hay una confusión no suya, sino salió en la prensa, Sí. es decir, el sector pesquero uruguayo lo podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Uno, la pesca altura y la merluza, Sí, que principalmente es Fripur, y otro grupo de empresas que operan de manera diferente, sobre todo con barcos congeladores, y el sector costero, pesca costera, lo que comúnmente conocemos, corvina, pescadilla y otras especies, que se trabaja con barco de fresco más cerca de la costa, que se exporta en su mayor parte entero a mercados donde Nigeria es uno de los mercados principales. Por lo tanto, acá de repente salimos de Fripur para entrar en el problema que tiene el otro subsector pesquero, el de la pesca costera, donde los problemas de Nigeria y otros países productores de petróleo africano están teniendo un impacto importante. ¿Es correcto que Fripur no estaba operando a plenitud, digamos que no estaba utilizando, por ejemplo, toda su flota pesquera? Es correcto. ¿Y por qué pasaba eso? Una decisión de la empresa o dificultades propias de la empresa, pero no porque no estuviera habilitado para ello. ¿Fue difícil lidiar desde el punto de vista de la DINARA con una empresa sobre la que pesaron tantas denuncias en su momento, hasta por ejemplo de irregularidades en la forma de trabajo, que ameritó la presencia de la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento en más de una oportunidad? Sí, en especial las competencias de DINARA van a, sobre todo, a los aspectos de control de la pesca y control de la operación higiénico-sanitaria, habilitación y certificación de productos. Y si bien es cierto que hace unos 8 años existió algún problema a ese respecto, que fue notorio, rápidamente se subsanó, pero rápidamente se mejoraron las capacidades de la DINARA y de los cuerpos funcionales de DINARA. Y hoy podemos decir que la sección de DINARA que habilita sanitariamente los buques, las plantas, inspecciona y certifica los productos pesqueros,
está desde el año 2010 certificada con ISO 9001, lo que no es poco, y es uno de los pocos organismos del Estado que tienen esa certificación. Por lo tanto, todos los procedimientos entran dentro de un sistema de gestión de calidad auditable y que sufre auditorías internas, auditorías de organismos técnicos uruguayos, auditorías de organismos técnicos extranjeros y las auditorías de los mercados compradores. En marzo recibimos una auditoría de la Unión Europea y los resultados fueron muy buenos, como fueron los resultados en el 2010. Prácticamente ninguna observación, observaciones menores, que rápidamente fueron levantadas, y entre las plantas auditadas estuvo Fripur. De todas maneras, en algún momento yo recuerdo fue multada Fripur en alguna oportunidad. La empresa cumplió con esas multas, con esas sanciones. Sí. Siempre las cumplió. Bien, dejando de lado Fripur, a ver, se ha dicho que Fripur es uno de esos casos donde la empresa se liquida, pero el empresario sigue con mucho dinero. No sé si usted coincide con esa visión que dicen fundamentalmente los trabajadores. Creo que uno coincide desde el punto de vista que muchas veces es lo que suele pasar. Ahora, yo no estoy metido adentro de lo que son los ex dueños de Fripur y no puedo hablar del caso específico, pero también he trabajado en plantas pesqueras cerca del principio de los 80 y he visto a algunos empresarios quedar por el camino y otros que queden los trabajadores por el camino, que es lo más común. Bien, le consulto sobre la industria en general. Por allí se dice, y esto seguramente lo he escuchado en más de una oportunidad, que los trabajos de prospección que viene desarrollando ANCAP redujeron un 40% aproximadamente la captura. ¿Ustedes tienen datos concretos de que esto efectivamente haya sucedido así? Nosotros no podemos atribuir la reducción de la captura a la prospección que hizo ANCAP. Sí, lo que podemos decir es que nos hubiera gustado que las prospecciones se realizaran de otra manera y con otros estudios previos. ¿De qué otra manera? Y analizando cuál podía ser el impacto en otra actividad. Es decir, los uruguayos nos acordamos del mar y de la costa hasta que damos pie. Después que dejamos de dar pie en el verano, eso parece que no fuera de los uruguayos. Y hoy se dan una serie de fenómenos como es el aumento del tráfico marítimo, la presencia de cables submarinos, los dragados, que cada vez hay más. Ahora se va a extender el canal de acceso al puerto Montevideo y va a haber otro dragado accesorio, las prospecciones, y todo eso sin duda impacta no solo sobre la biota, sino sobre la actividad de los pesqueros, que ven reducida su actividad porque hay más zonas de fondeo, hay zonas sobre cables submarinos donde no se puede pescar, y a nosotros nos gustaría que eso se analizara de una manera integral y estamos proponiendo que se realice un plan de gestión integral de toda la zona económica exclusiva uruguaya, de manera de que se mitiguen los efectos negativos que una actividad tiene sobre otra, porque todas aportan al desarrollo del país. De todas maneras, no es cuantificable esto que usted está mencionando, estos aspectos, la prospección, remover material para la construcción de la draga allí en la regasificadora, lo de la fibra óptica. ¿No se puede hacer una evaluación de cuánto esto impacta? Hay un hecho concreto que las capturas disminuyeron. Ahora también pueden deberse a otros motivos, como puede ser sobrepesca en un país vecino, o como puede ser cambios en la temperatura y en el clima, que los hemos visto durante más de un año. Lo que sí tenemos estudios hechos por otros países, donde se demuestran las afectaciones que tienen las prospecciones sobre la pesca. Y también con mucho esfuerzo hay... Perdóneme, ¿y qué marcan esos estudios? Y bueno, esos estudios marcan que por lo general las prospecciones sísmicas tienen un efecto de espantamiento que hace que quien va a pescar no encuentre los cardúmenes y pesque menos. Y de repente quien pesca de otra manera, porque espera que los peces se choquen con una red, pesca más, por ejemplo.
Y también está la acción que puede tener la prospección, el sonido, sobre larvas o huevos, que tampoco se conoce mucho en el mundo, pero que también tiene sus efectos negativos. Dinara hizo un estudio, está publicado en su página web, retomamos una serie de informes técnicos y el estudio es poco concluyente porque no tenemos los medios como para andar siguiendo toda la actividad que se hizo. Pero creo que es una buena muestra de lo que se puede hacer si uno planificara estas actividades de otra manera. Hablando de medios, la pesca clandestina, ¿cuántos recursos hitícolas se lleva? La principal pesca clandestina que hay en el país en términos de volumen puede ser el ingreso de buques brasileños en el este país. No está cuantificado, pero puede ser una cifra importante. Lo que más nos preocupa a nosotros es cómo trabajar justamente con un país como Brasil, porque el pescado no reconoce alambrados y ahí tenemos una dificultad. Mientras con Argentina tenemos una comisión binacional que administra los recursos pesqueros en el océano Atlántico, en la zona en lo que se conoce como zona común de pesca del Río de la Plata, en Brasil no tenemos interlocutores, por más que hemos firmado algunos acuerdos y que estamos tratando de reafirmarlos y comenzar a trabajar de vuelta, porque algunas de las poblaciones de peces sobre las que pesca Uruguay, por ejemplo, una población de corvina, tiene su centro en el sur de Brasil. Y bueno, si el esfuerzo en esa zona es desproporcionado, sufre el recurso que está en todos lados, ¿no? Claro. Pero la administración de recursos pesqueros entre países limítrofes o no limítrofes siempre ha sido algo complicado. Yo hablaba de recursos, por ejemplo, a la hora de la definición de cuántos barcos de vigilancia se precisarían, máxime teniendo en cuenta la posibilidad que efectivamente se extienda esa zona común económica. Hoy por hoy estamos en una situación bastante compleja. Las autoridades dicen que se tiene además naves obsoletas. ¿Cuánto cree usted debería incrementarse en cantidad de barcos para vigilar justamente que no se dé esta pesca clandestina? Está bien, yo voy a contestar dentro de mi modesto saber, porque ese es un tema más que nada de la Armada, pero yo creo que más de cuántas embarcaciones, yo creo que hoy lo que tenemos no es que sean embarcaciones obsoletas, sino que probablemente nunca fueron las adecuadas para ese trabajo. Y lo que tenemos que tener son dos cosas. Son alguna embarcación y también una red de información de radares costeros que nos permitan tener otro tipo de actividad y en el momento preciso, ¿no? Yo creo que con ese tipo de información que brindan los radares, alguna embarcación de desplazamiento rápido y una ubicación estratégica, porque tampoco podemos pensar que esas embarcaciones, por más adecuadas que sean, si la tenemos en Nueva Palmira o en Montevideo, difícilmente puedan accionar en los límites. Con una ubicación estratégica se puede hacer sin duda mucho más que lo que se hace ahora, ¿no? Le consulto por una idea que por allí se manejaba en algún momento, se había planteado la idea de exigir que parte de la mercadería de los pesqueros uruguayos tenga como destino la plaza local, para eso de esa manera abaratar un poco los precios. ¿Es una posibilidad cierta? ¿Usted cree que esto ayudaría efectivamente a tirar abajo el precio del pescado, que ciertamente muchas veces está por encima de lo que a veces se puede acceder? Es una pregunta siempre interesante. En general el pescado ha estado por debajo del precio de la carne y los uruguayos es un tema cultural también, seguimos consumiendo carne. El promedio de consumo en Montevideo, hay un estudio que lo sitúa casi en 12,5 kilos por persona, base pescado entero, lo cual no es poco, son 4 o 5 kilos alejado del promedio mundial. Difícilmente el pescado local llegue a un costo menor que el importado. Hoy, por ejemplo, en Uruguay se consume merluza importada de Argentina,
Pangasius importado de Vietnam, y otras especies algo más caras, pero importadas, por ejemplo, de Alaska, porque llegan a precios más convenientes que el pescado nuestro. Entonces, parte de esto que hemos visto de la situación de la industria pesquera tiene que ver también con los costos y cómo competimos en el mundo. Si tenemos uno de los mejores atunes del mundo, ¿por qué no tenemos ni un solo barco atunero acá en Uruguay? Es una buena pregunta y seguramente es porque no somos atractivos para invertir en ese rubro, en especial teniendo en cuenta cuáles son los rubros que somos menos atractivos, aquellos pescados que uno los puede pescar afuera de nuestras aguas. Entonces, en nuestras aguas puede pescar más y capaz de mejor calidad, pero esa diferencia en los costos o en otros temas que tienen que ver con la tripulación, se prefiere pescarlo fuera de nuestras aguas sin pagar los costos que tiene Uruguay. Eso pasa, por ejemplo, también con el calamar, donde vemos en el puerto una flota potera es por el sistema de pesca de calamar, que opera entre enero y agosto prácticamente fuera de nuestras aguas y que prefiere hacerlo así y no operar 3 o 4 meses dentro de aguas uruguayas. Bien, le hago la última brevemente porque leía ayer el orden que empresarios noruegos y españoles estaban tramitando ante la DINARA permisos para el ingreso de embarcaciones de 40 metros de eslora para pesca de merluza. ¿Son permisos que ya se otorgaron? Creo que estamos hablando en ese caso de merluza negra, ¿no? De merluza negra, que es otra pesca totalmente diferente, con otros rendimientos y otros precios, y esos permisos, al menos el vinculado a Noruega, que ya está operando. Bien. Señor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos. Es con mucho gusto que, como siempre, los invitamos para la próxima semana aquí en el 20 a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien, que tengan una buena semana. Chau, chau. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo.